Y Te Pillé. No grave robos. Evítelos. Presentan Agenda Económica AM. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Son las 8 de la mañana con un minuto y comienza Agenda Económica, edición AM. Gracias por estar con nosotros a esta hora en la transmisión multiplataforma de CNN Chile a través de nuestra señal televisiva, a través de nuestro sitio web, en YouTube, en la aplicación de CNN Chile, en Twitch. Gracias por acompañarnos en nuestras distintas plataformas para conectarse con nosotros y con las informaciones importantes de este día jueves 13 de noviembre. Partimos con los indicadores del día y echamos un vistazo a lo que ha ocurrido en los mercados que siguen bullantes a nivel local. El IPSA en particular ha seguido subiendo y ayer tuvo un salto fuerte de 1,88% para acercarse de manera bien drástica a los 10.000 puntos. Sigue batiendo récords. El IPSA a nivel local ha sido un año extraordinario para la bolsa chilena y eso se ha reflejado también en la sesión de ayer, que estuvo marcada en particular por alzas bien puntuales. Cuprum subió mucho, más de 6%, Parque Arauco más de 4%, Falabella más de 4%, Itaú más de un 3%, Sencomols más de 3,6%. No ha sido solo un sector, sino distintos, del retail, de la banca, del sector financiero, los que están subiendo entonces en este año, y se ha notado en la sesión de la jornada de ayer. Por el contrario, las caídas han sido más bien acotadas y bordeando el 1% en los papeles que se transan en la bolsa local. Un año extraordinario, como decíamos, para la bolsa chilena, que ha tenido también otra mirada desde el punto de vista del Banco Central. Ya vamos a estar hablando del informe de estabilidad financiera que tocaba precisamente aspectos vinculados al rendimiento de la bolsa. Hay fundamentos, decía el Banco Central, para el rally alcista que ha visto la bolsa chilena. Por otro lado, el precio del dólar ha ido retrocediendo de manera paulatina también y en línea con lo que está ocurriendo en la bolsa local. 930 pesos para el tipo de cambio acá en Chile, que de esa forma entonces se acerca a niveles que no veíamos en casi 6 meses en el mercado chileno, desde julio aproximadamente, que no se veían registros tan bajos para el tipo de cambio en nuestro país. Por último, la UF hoy día con un precio de 39.643 pesos en el mercado local. Nos vamos a nivel internacional, veamos qué es lo que ocurre afuera. No ha sido precisamente una semana bullante también para las bolsas a nivel global. De hecho, Standard & Poor's ayer cerraba con números mixtos, pérdidas en el caso del Nasdaq, pero el Standard & Poor's, que es el indicador más importante en Nueva York, subía 0,06%. Pérdidas a esta hora también en las bolsas en Europa, en Londres, en Alemania, en España. Están en terreno negativo. El cobre, por otro lado, subiendo a $5 con 11 centavos la libra, mientras el petróleo está cotizándose levemente al alza, $58 por barril, los datos con los que estamos partiendo esta mañana. Nos vamos ahora a revisar los titulares de la prensa nacional que nos permiten echar un vistazo a algunos temas que están marcando el día de hoy. Comenzamos con el diario El Mercurio y vemos su portada en el cuerpo B, Economía y Negocios, para este día jueves 13 de noviembre, y vamos a ver cómo algunos temas se empiezan a repetir también entre los distintos medios. En este caso, el Mercurio pone el énfasis en el informe del Banco Central, que se suma a alertas fiscales, pide cautela ante los shocks que pueden venir en el futuro, dice el último informe de estabilidad financiera que fue conocido ayer. El Instituto Emisor apunta a la elevada valoración de ciertos activos como un foco de riesgo a nivel externo, mientras Rosana Costa remarcaba que el orden en las cuentas públicas es fundamental para abordar este tipo de impactos. Era parte de los mensajes que dejaba entonces el diario El Mercurio, o que recoge más bien el diario El Mercurio, en este informe de finanzas públicas. Es una tarea muy importante, decía Rosana Costa, entrega capacidad a la economía para absorber y enfrentar situaciones y shocks que pueden venir en el futuro. Y así enfatizaba entonces en la relevancia para todo el sistema financiero que tiene la consolidación fiscal, decía Rosana Costa en este informe. Era parte de lo que destacaba entonces el Mercurio. Vamos a estar revisando luego algunas de las declaraciones importantes, pasajes de lo que planteó ayer el Banco Central en este informe. Lo vamos a analizar en instantes. Nos vamos ahora al diario Pulso para ver la portada del día de hoy del suplemento del diario La Tercera en materia de economía y de negocios. A 4 días de las elecciones, el IPSA
queda muy cerca de los 10.000 puntos y el Banco Central ve alza en línea con los fundamentos. Ya les contábamos también sobre lo que estaba ocurriendo en la bolsa. El diario Pulso profundiza precisamente en este tema y agrega algunos análisis de mercado que son bien importantes. Sobre este tema en particular, Rosana Costa ayer decía que no está mostrando una situación que esté desalineada con los fundamentos. Y eso siempre es relevante, ver si es que hay algo puntual, algún fenómeno pasajero o algo más de fondo en lo que esté ocurriendo con la bolsa a nivel nacional. No vemos mayores signos de preocupación, profundizaba el gerente del Banco Central de División de Política Financiera. Esto al comparar lo que está ocurriendo con la bolsa con otras economías internacionales. En otros temas más abajo, destacamos también que la CMF posterga en un año la entrada en vigencia del sistema de finanzas abiertas tras una serie de cuestionamientos. Un cambio súper relevante en el sistema financiero local que probablemente incorporaría más competencia en el segmento, que permitiría la entrada de nuevos actores. Es un tema que han empujado sobre todo las empresas financieras con perfil más tecnológico. Bueno, ahora tendrán que esperar hasta el año 2027 porque se postergó en un año la entrada en vigencia de este sistema. Y destacamos también en materia más política, el sector público rebaja petición de reajuste y el 24 de noviembre presentará un pliego ante el gobierno, dice esta crónica que trae el diario Pulso. Muy relevante considerando la discusión presupuestaria y que este es uno de los temas centrales. Bueno, en la reunión que sostuvieron este miércoles definieron que el petitorio se va a entregar al gobierno el próximo 24 de noviembre y comenzarán esa misma semana con las tratativas. De acuerdo a lo planteado por los dirigentes que se reúnen en la ANEF, la cifra acordada es un alza salarial de 2% real, es decir, por sobre la inflación anual acumulada al mes de noviembre, dice la crónica que trae Pulso. Y en materia empresarial destacamos también la visión que trae el Consejo Minero sobre los sitios prioritarios. El procedimiento no es el correcto, esto requiere de un reglamento previo, dicen, con una mirada crítica sobre la implementación de la ley que busca proteger precisamente aquellos servicios prioritarios y lo destaca Pulso en su portada. Por último, nos vamos a la portada del diario Financiero, que enfatiza también en su titular principal cómo el mercado entra en modo elecciones. BTG, Credit Corp y Larraín analizan escenarios. El IPSA anota nuevo récord, también destacado entonces, y se le atribuye un fuerte peso al asunto electoral en este análisis que se hace sobre la bolsa a nivel nacional. Y más abajo destacamos dos temas de negocios bien importantes. Por un lado, el renacer de CAP. Tras el golpe por el cierre de Huachipato, espera utilidades en 2026, evalúa su entrada además al negocio del cobre, lo dice Nicolás Burr, el gerente general de la empresa acerera. Y por último, destacamos también lo que aparece a mano derecha, tras 4 años y 50 millones de dólares en sobrecostos, culminó la polémica consulta indígena de la hidroeléctrica de Statkraft. Y aparece en portada la country manager de la empresa de origen europeo, María Teresa González, que permite entonces, con este cierre de la consulta indígena, llevar adelante entonces este proyecto que comenzó con su tramitación el año 2008. Se convirtió después en una suerte de símbolo de la permisología a nivel nacional. La construcción comenzó en 2019, en 2021 la Corte Suprema determinó la realización de la consulta indígena por una serie de hallazgos arqueológicos y ahora recién termina este proceso. Una larga historia, un reflejo también de cómo para algunos sectores resulta bien difícil desarrollar proyectos en nuestro país. Los titulares que estamos revisando a esta hora de la mañana aquí en Agenda Económica AM. Son las 8:09. Bueno, nos vamos a otro tema. Hemos monitoreado de cerca la situación de la huelga de los pilotos de LATAM después de este fallido proceso de negociaciones que se había llevado adelante con la compañía. Ayer comenzó esta huelga y ya con más de 500 pilotos en paralización se empiezan a ver los efectos de esta huelga de pilotos que no se veía desde el año 1997 y que por supuesto ha generado una afectación para los pasajeros, ¿no? Debido a la cancelación de distintos vuelos. La empresa ha ido realizando una serie de cancelaciones de algunos vuelos que estaban programados para este 12 y 13 de noviembre y afecta a menos del 10% de los pasajeros con origen o destino en Chile, es lo que ha dicho la compañía para explicar su posición y cómo va a enfrentar este escenario
con la paralización de cerca de 500 pilotos. Se estima que podrían ser algo así como 20.000 pasajeros en rutas internacionales y nacionales que también se están viendo afectados. La huelga equivale a más del 50% del total de trabajadores de vuelo de la TAM, pero el impacto, como ustedes pueden ver, dentro del escenario global es mucho menor. De acuerdo a esta información que ha ido entregando la compañía, la cancelación afectaría a 173 vuelos entre el 12 y 17 de noviembre próximo, y aseguran desde la TAM que la casi totalidad de los usuarios ya tiene una solución de viaje dentro de la ventana de 24 horas que se ha establecido en este proceso, de tal forma que los pasajeros o bien han sido derivados a otro vuelo o se les ha devuelto el dinero o han sido reprogramados sus viajes. Y de esa forma entonces la compañía empieza a dar respuesta a un proceso que es bien complejo, dada la envergadura, como decíamos, de la paralización que afecta a cerca del 50% de los pilotos totales. Ha logrado ir manejándolo para evitar o aminorar o tratar de aminorar el impacto en el funcionamiento de sus servicios. Escuchemos ayer qué es lo que dijo el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, sobre esta paralización, la mirada del Estado sobre el proceso de negociaciones que está en curso también y sobre los efectos que esto puede tener en el sistema de transporte aéreo a nivel nacional. Respecto del paro de pilotos de avión de la línea aérea LATAM, efectivamente eso es algo que nos preocupa como país, sobre todo en un contexto en que algunas ciudades de Chile son ciudades en las cuales el transporte aéreo cumple un rol fundamental para darles conectividad. Este es un mercado que es desregulado, en que las empresas son libres de definir cuáles son los servicios que ofrecen, las tarifas que ofrecen, los horarios que se ofrecen, y por tanto este es un conflicto más bien de una empresa privada con uno de sus sindicatos. Por supuesto que nosotros estamos preocupados porque significa una complejidad para muchos chilenos. Tenemos otras 2 aerolíneas en el país que también ayuda a poder abordar parte y resolver o cubrir parte de esta carencia. Desde la Junta Aeronáutica Civil hemos definido con alta claridad cuáles son los derechos del pasajero, porque si bien esta es una industria privada que está desregulada, sí hay derechos del pasajero que se deben resguardar y que las personas deben ser capaces de exigir. Claro, y se pone mucho énfasis, con justa razón, en los derechos de los pasajeros, que en este caso, por supuesto, son las víctimas, digamos, de las cancelaciones de vuelo debido a esta negociación fallida. Las posiciones entre las dos partes no han logrado acercarse por ahora y por lo mismo entonces este plan de contingencia se va a ir extendiendo en la medida en que la paralización obliga a la cancelación de vuelos. Aquí hay reprogramaciones, hay cambios de vuelos sin costo, como decíamos, devoluciones totales también de parte de la empresa y, por cierto, que el resto del sistema aeronáutico nacional se va preparando también para tratar de absorber esa mayor demanda que pueda haber. En la medida que se cancelan vuelos, muchos de esos pasajeros con la necesidad de movilizarse se dirigen a otras aerolíneas en el intento de buscar alguna conexión a sus respectivos destinos. Desde el sindicato de pilotos, Mario Troncoso decía que resultaba inexplicable que la dirección de la compañía haya llevado de la mano a una huelga que siempre consideramos evitable si se comparan las ganancias obtenidas por la empresa y la moderación de las demandas laborales. Decían desde el sindicato de pilotos que está en negociación con la compañía, Desde la empresa han dicho que tienen disposición al diálogo. Lo que plantea Paulo Miranda, el vicepresidente de clientes del Grupo LATAM, es que se está haciendo un esfuerzo para entregar la mejor solución disponible para todos los pasajeros afectados, manteniendo la conectividad del país, en particular de aquellos territorios que más lo requieren. ¿Qué hacer desde el lado de los consumidores? Conversamos con el subdirector de procedimientos extrajudiciales del CERNAC, Milo Rojas. Esto fue lo que nos contó. El CERNAC recuerda que, según el Código de Aeronáutico Civil y la Ley del Consumidor, las y los pasajeros tienen derecho a que se les respete el servicio contratado, reagendar sus vuelos o recuperar su dinero frente a cancelaciones. Además, las compañías aéreas deben informar clara y oportunamente a sus clientes sobre los pormenores de la evolución de la suspensión de sus vuelos y contar con planes de contingencia para este tipo de eventualidades, entre otras medidas. Durante estos días, el servicio se mantendrá en coordinación con la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Junta de Aeronáutica Civil y mantendrá un monitoreo de reclamos por esta situación, los que se pueden ingresar a la página www.cernac.cl
llamando al 800-700-100 o asistiendo directamente a nuestras oficinas presenciales. Son las 8 de la mañana con 15 minutos. Nos vamos a ir a otro tema para hablar del informe de estabilidad financiera que entregó el Banco Central ayer. Este corresponde al segundo semestre de 2025 y es un documento muy importante porque el banco, con toda la información que tiene disponible, hace un análisis de cuáles son las condiciones del sistema financiero, qué riesgos hay, qué fortalezas se está viendo, cuáles son aquellos puntos de amenaza también para el sistema, entre otros aspectos. Y las conclusiones, evidentemente, que se miran con mucha atención por las señales que da. Lo que plantea el Banco Central en este informe, hay varias formas de interpretarlo, pero uno de los temas centrales tiene que ver con que los riesgos hoy día no están tanto a nivel local, sino más bien a nivel externo. Dice que el principal riesgo para la estabilidad financiera está en el estrechamiento abrupto de condiciones de financiamiento a nivel del escenario externo, y por ahí pueden venir algunos riesgos que luego se contagian a nivel local. ¿Y por dónde van esas vulnerabilidades? Bueno, dicen que persisten focos de riesgo a nivel geopolítico en materia internacional, a nivel comercial, fiscal e institucional, que contrastan entonces con el aumento de precios de algunos activos financieros riesgosos. O sea, en la medida en que van subiendo los precios, por ejemplo, en la bolsa en Estados Unidos, entre otros activos, no se condice eso con condiciones de riesgo altas que están registrándose a nivel global y que el banco constata en este informe. ¿Qué pasa a nivel local en tanto? Bueno, las condiciones financieras locales exhiben una leve mejoría y hay que enfatizar en ese adjetivo, leve mejora en las condiciones financieras locales. Fundamentalmente esto tiene que ver con la recuperación de los mercados a nivel local, con indicadores de vulnerabilidad de usuarios de créditos que están más o menos estables. Hay algunas mejoras para las empresas, pero el escenario no ha cambiado mucho en los últimos meses y eso es una buena señal. Sobre todo si consideramos que la tasa de desempleo, por ejemplo, está alta, si consideramos además que la economía no está muy boyante, ni mucho menos, está creciendo más bien en torno al 2,5% este año. Bueno, en un escenario de ese tipo, el que no haya un deterioro de condiciones financieras es una buena noticia. Y si bien la economía chilena, dice, no es inmune a un deterioro del escenario externo, hay todavía algunos mecanismos de ajuste y holguras en lo que plantea el Banco Central entonces en este informe de estabilidad financiera. Escuchemos qué fue lo que dijo Rosana Costa ayer una vez publicado este informe. En este informe destacamos que el principal riesgo para la estabilidad financiera local continúa siendo un estrechamiento abrupto de las condiciones de financiamiento producto de un deterioro del escenario externo. En un entorno de activos financieros globales con valoraciones elevadas que describí al inicio, existen diversos factores que podrían reducir el apetito por riesgo de estos inversionistas. Entre los factores que podrían provocar este cambio en la aversión al riesgo, destaca la evolución de las tensiones comerciales, geopolíticas o institucionales. En este caso, ya sea por su intensificación o porque su impacto en la actividad o la inflación global sea mayor al previsto. Otro factor que podría modificar el apetito por riesgo son escenarios donde varía la percepción de los mercados tienen sobre los beneficios de las nuevas tecnologías. El informe también constata dos hechos bien interesantes respecto a la deuda de empresas no bancarias. Esta deuda ha ido disminuyendo cuando se mide como porcentaje del PIB, ha ido disminuyendo en el último tiempo, mientras que por el lado de las familias, el endeudamiento de los hogares ha tenido también una leve disminución en los últimos 6 meses, es lo que constata entonces el Banco Central. Hoy día está llegando a cerca del 4,8% como porcentaje del PIB. Mientras que en un escenario muy distinto, en el contexto de la pandemia, con los retiros, había marcado niveles por debajo del 3%, luego subió y ahora entonces está mostrando el nivel más bajo en cerca de 3 años. Así que hay buenas noticias por ese lado, alentadoras, si es que se piensa también en los riesgos que significa el tener un nivel de endeudamiento poco sostenibles, tanto a nivel de familia como de empresas. Y por último, 8:20, nos vamos a ir a revisar información relacionada a la discusión de presupuesto, un tema de que hemos hablado harto en las últimas semanas por las negociaciones que está llevando adelante el gobierno
con la oposición y también el trabajo que está haciendo a nivel interno, a nivel político interno, con el oficialismo también. El gobierno ya está ingresando las primeras indicaciones a esta propuesta de presupuesto con el objetivo de cuadrar una situación bien difícil. Por un lado, las exigencias de recorte de gastos que ha planteado la oposición y por otra parte también las necesidades de cubrir gasto social que han enfatizado desde el oficialismo. Y por ejemplo, están ingresando entonces desde el gobierno las primeras indicaciones de cambios a nivel sectorial. Lo que buscan es fundamentalmente reforzar y garantizar algunos proyectos en materia de gasto social que son bien importantes y de esa manera entonces satisfacer las demandas de los partidos oficialistas. Recordemos que hace un tiempo incluso senadores del Partido Socialista plantearon aquí que habían algunos recortes que eran inaceptables. Tratando de dejar contentos a sus fuerzas, entre estos recursos están los recursos para partidas sociales como el programa de adulto mayor autovalente, el programa de habilidades para la vida, cuidados médicos de JUNAEP, glosas del Ministerio de Vivienda para la compra de terrenos de política habitacional, entre otros asuntos, y de esa manera entonces se fortalecen aquellos tratando de dejar contentos, como decíamos, a los parlamentarios del oficialismo antes de que se retome el trámite el próximo 17 de noviembre. 8 de la mañana con 21 minutos, nos vamos a ir a la pausa y volvemos de inmediato con más de Agenda Económica M. Lo que marca la diferencia es tener buenas opciones. Dirigir una empresa es saber asumir riesgos y cuándo jugar a lo seguro. Lo mismo pasa con las inversiones. Por eso confío en BTG Pactual. Tengo acceso a cientos de productos, información en tiempo real y el respaldo de expertos cuando lo necesito. Incluso quienes estamos acostumbrados a decidir, sabemos el valor de una segunda opinión. Yo invierto a mi manera. Comienza hoy y abre tu cuenta en BTG Pactual. Y a tu empresa, que le echa el ojo. Si te roban, va a ser difícil levantarla. Peor aún, si no tienes espalda. ¿Te subieron las pulsaciones? Te pillé, compadre, te pillé. Te Pillé es el único sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. ¿Y si mejor corres a contratar Te Pillé? Vuelve el Festival Ladera Sur. Ven a disfrutar con Ana Tijoux, Jepe, Otra, Mazapán, Quique Neira y muchos más. A inspirarte con charlas como El Océano de Silvia Earle y Los Hongos de Juliana Furchi. Y a sorprenderte con actividades para toda la familia. Naturaleza en vivo, parques de Chile, organizaciones, emprendedores, talleres, food trucks y tanto más. Festival Ladera Sur 2025. La fiesta de la naturaleza. 28, 29 y 30 de noviembre, Parque Santa Rosa Apoquindo, entradas en Ticketmaster y niños gratis hasta los 12 años. Cada lunes, Tolerancia Cero, el programa de debate y análisis político más emblemático de la televisión chilena. En un año decisivo, analizamos la contingencia con referentes de la opinión política y protagonistas de la actualidad. Tolerancia Cero. Este lunes desde las 22 horas, CNN Chile, siempre. Estamos de vuelta, seguimos aquí en Agenda Económica, 8:24, y vamos a conversar en la entrevista de hoy de un tema bien interesante, de cómo las empresas se están enfrentando momentos de cambio bien acelerados desde el punto de vista tecnológico, de la cultura de trabajo, desde el punto de vista de cómo se estructuran las organizaciones. Ese es uno de los temas que aborda el libro El efecto polilla en las organizaciones, y vamos a conversar con su autora, Carolina Marcone, nos acompaña esta mañana aquí en CNN Chile. ¿Cómo estás, Carolina? Buenos días. Hola, buenos días, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Son tiempos bien desafiantes, Carolina, los que están enfrentando las empresas a propósito de estos cambios y es parte de lo que tú abordas también en este libro. Cuéntanos en qué consiste primero el efecto polilla para abordar el título del libro. Mira, el efecto polilla consiste en esa capacidad que nosotros tenemos como seres humanos de transformarnos y de ir polinizándonos unos a otros, ¿ya? Y acelerar este proceso evolutivo que hoy día es muy necesario con todos
los cambios que estamos teniendo hoy día en el mundo y el avance de la tecnología, por supuesto. Claro que sí. Tú has sido consultora de grandes empresas, de startups también, y es en base a esa experiencia que vas planteando este método. ¿En qué consiste y por qué esta disposición al cambio es relevante también para los momentos que están viviendo las empresas hoy en día, Carolina? Hoy día nosotros llevamos mucho tiempo pensando que el cambio era algo muy lento, muy complejo, ¿ya? Y hoy día el cambio es algo que nosotros tenemos que vivir de una manera distinta y mucho más acelerada, ¿ya? Por todo lo que está pasando. Entonces, lo que yo hago después de todo el tiempo que he tenido experiencia en las empresas, sobre todo viendo los temas de propósito, de cultura, de performance, o sea, de cómo realmente yo tengo personas súper comprometidas y teniendo buenos resultados dentro de la organización, que son los temas que les preocupan. Me doy cuenta que la adaptación de la tecnología no ha sido tan rápida como se requiere. Ajá. Y además tenemos hartos problemas de comunicación dentro de las organizaciones en general, como falta de claridad de rol y falta de claridad de métricas, y hoy día con todo el avance que tiene la tecnología eso es, no puede seguir pasando. O sea, necesitamos que las personas se suman mucho más rápido al cambio y además las organizaciones también. Sí. Ahora, lo que me llama la atención del libro es que en un contexto donde se está incorporando tanta tecnología y donde hay tanto avance hacia la inteligencia artificial, hacia el uso de tecnologías que a veces terminan reemplazando y sustituyendo roles, tú pones el foco precisamente en las personas. Sí, porque lo que pasa es que los que adoptamos la tecnología y los que creamos la tecnología somos las personas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas tenemos que tomar un rol distinto hoy día y esa tendencia ya nos viene marcando a poder conectarnos con lo creativo, poder conectarnos un poquito más con la intuición, poder conectarnos un poco más con nuestra parte más humana, como de ser más inclusivo, más amoroso, más colaborativo, ¿ya? Eso viene en tendencia hace un rato, ¿ya? Y el tema hoy día es que la tecnología tiene que hacer todos los trabajos que son repetitivos y automatizables, porque al final ahí va a tener una competencia real como organización y también como persona, pues si tú sabes ocupar bien la tecnología, al final es algo que permite escalar y acelerar el crecimiento de tu negocio. Entonces vamos a tener obviamente muchos trabajos que se van a reemplazar, pero lo que va a hacer, igual como pasó con la pandemia, por ejemplo, que todo el mundo tenía mucho miedo a este cambio, y uno decía, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar en teletrabajo? Y lo hicimos. Lo mismo va a pasar ahora con la tecnología. La gente va a empezar a conectarse con lo que lo hace más creativo y único. Ajá. Y va a empezar a reinventar sus trabajos. Y hoy día ya está pasando con los jóvenes. Si te fijas, antiguamente uno partía un oficio y moría en ese oficio. Hoy día uno ya se reinventa más de una vez en su carrera profesional. Sí. Eso ya está ocurriendo. Carolina, tú abordas, y lo mencionaste aquí en la respuesta, el talento único. ¿Cómo describes ese concepto en tu libro? Y además, ¿cómo las personas pueden llegar a descubrirlo también en función de la organización o la empresa en la que están? Mira, el talento único es un concepto que plantea y que viene a romper un paradigma que yo creo que está instalado en la sociedad y que no nos sirve, ¿ya? Porque el talento único lo primero que plantea es que cada uno tiene que creer que nace con algo que lo hace único y que es un aporte, ¿ya? Cada persona tiene algo diferente, ¿ya? Y eso nosotros lo podemos ver, o sea, la inclusión ocurre realmente cuando yo ya tengo valor y sé cuánto valgo yo como persona, ¿ya? Entonces, el talento único lo que viene a hacer es justamente a instalar el concepto de que cada persona tiene esas habilidades naturales, que tiene que encontrar esas habilidades naturales. Yo en mi libro entrego una guía de cómo hacerlo. Sí. Además, en YouTube tengo algunos programas gratis para poder hacerlo, o sea, está totalmente gratuita la información, porque para mí lo que más me importa es que esto del talento único se expanda lo antes posible, porque esto va a ayudar a que las personas se enfrenten a este cambio de una manera mucho más fácil. Y es de interés de las mismas empresas también y de los líderes de las organizaciones que todos los trabajadores puedan conseguirlo, ¿no? Me imagino que eso también va en favor de los objetivos de la empresa. Hoy día de todas maneras, porque cuando tú tienes una persona súper conectada con sus habilidades y sus capacidades, el aporte que genera y la productividad que produce es mucho mejor. Entonces, y hoy día las grandes dificultades que hoy día tenemos en las organizaciones, por ejemplo, cuando queremos colaborar o queremos ser inclusivos, el gran problema que eso ocurre tiene que ver mucho más con ego, con miedos, ya que la persona tiene miedo, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes mucha claridad de esto, lo que hace es que eso te permite aportar y escuchar y abrirte a también aprender mucho más del otro. Claro.
que es uno de los desafíos grandes que tenemos para acelerar estos procesos de cambio en las organizaciones. Definitivamente. Y ante un escenario de cambio tan constante puede ser medio abrumador. Aquí hay una buena forma de enfrentar esos procesos con cierta ancla. Lo último, Carolina, ¿este es un desafío solo de las grandes organizaciones o también de las pequeñas empresas? Hoy día una organización pequeña, un startup, un emprendedor, alguien que está partiendo, lo primero que te dicen, conéctate con tu propósito, ¿ya? Pero acá la gente como que se pierde porque empieza a buscar un propósito y cuál será mi propósito de vida, y yo digo, no, paremos un poco, porque ahí es cuando nos perdemos. Lo primero que tenemos que encontrar son esas habilidades únicas que yo tengo, que tengo que poner a disposición de distintos propósitos, porque yo no voy a trabajar en una sola organización en toda mi vida. Claro que sí. Y a lo mejor voy a tener más de algún emprendimiento. Entonces, como yo lo entrego, es distinto. Entonces, acá la clave está, yo cuando asesoro a startups o asesoro a personas que quieren independizarse, porque también me toca, partimos siempre desde la misma base, desde conectarte cuáles son tus habilidades únicas y eso a qué propósito te gustaría ponerlo a disposición. De acuerdo. Entonces, esto para empresas grandes, para empresas pequeñas, o sea, la verdad es para las personas, es humanizar el mundo de las organizaciones Y poner para acelerar estos procesos de cambio. Y en medio de un cambio tecnológico tan fuerte, poner el humano al centro. Es la guía y la propuesta de Carolina Marcone, autora del libro El efecto polilla en las organizaciones. Carolina, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Eva. Gracias. Buen día. Igualmente. Chao. 8:31, así estamos cerrando esta edición de Agenda Económica M. Gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros porque comenzamos CNN Chile Radio. Banco de Inversiones BTG Pactual. Y Te Pillé. No grave robos. Evítelos. Presentaron Agenda Económica AM. Y a tu empresa que le echa el ojo. Si te roban, va a ser difícil levantarlo. Peor aún, si no tienes espalda. ¿Te subieron las pulsaciones? Te pillé, compadre. Te pillé. Te Pillé es el único sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. ¿Y si mejor corres a contratar Te Pillé? Lo que marca la diferencia es tener buenas opciones. Dirigir una empresa es saber asumir riesgos y cuándo jugar a lo seguro. Lo mismo pasa con las inversiones. Por eso confío en BTG Pactual. Tengo acceso a cientos de productos, información en tiempo real y el respaldo de expertos cuando lo necesito. Incluso quienes estamos acostumbrados a decidir, sabemos el valor de una segunda opinión. Yo invierto a mi manera. Comienza hoy y abre tu cuenta en BTG Pactual. Hola, ¿cómo estás? Soy Paloma Ávila y quiero invitarte a una conversación urgente. Y es que tú, yo, todos y todas necesitamos comprender de qué forma nos va a afectar, qué impacto va a tener en nuestra vida la reforma de pensiones. Por eso quiero invitarte a Hablemos de Pensión. No se pierdan el estreno el 8, 9, 22 y 23 de noviembre a las 21:30 horas por las pantallas de CNN Chile y CNN Chile Radio. Siempre en la noticia. CNN Chile. Elecciones 2025. Con credibilidad. Compromiso. Este 16 de noviembre. CNN Chile. Siempre. Más de 2,5 millones de personas siguen esperando atención médica y cirugías en nuestro país. Por eso te contamos cuáles son algunas de las propuestas de los candidatos para reducir las listas de espera. Franco Parisi propone la extensión de horarios de quirófanos para cirugías en jornada nocturna, operar en hospitales con bajas listas de espera para reducir la sobrecarga de cirugías y propone incentivos económicos hacia los equipos médicos para que puedan operar en jornada extendida. Janet Jara, la candidata del Partido Comunista, propone aumentar progresivamente 50.000 cirugías adicionales el primer año, 150.000 el segundo y 300.000 el tercero. Además, plantea que ninguna persona deberá esperar más de un año para acceder a una consulta con un especialista o someterse a una cirugía. Marco Enrique Sominami propone la implementación de turnos vespertinos y la realización de cirugías durante los fines de semana en hospitales públicos. Además, el candidato establece una meta nacional a 2030
donde buscará resolver al menos 150.000 cirugías adicionales en 4 años y eliminar las listas de espera superiores a 6 meses. Johannes Kaiser plantea reducir los tiempos de espera para patologías prioritarias según su incidencia en la mortalidad, esto en un plazo de 6 meses. Además, propone resolver el 50% de las consultas médicas en lista de espera mediante la colaboración entre hospitales públicos y privados. José Antonio Kast propone la implementación de una estrategia nacional de depuración de listas, la que permitirá limpiar registros inactivos, priorizar por gravedad clínica, riesgos sociales y garantizar trazabilidad en el proceso. El candidato propone consolidar una red de prestadores privados bajo convenio con FONASA y así facilitar la derivación de pacientes del sistema público al privado. Eduardo Artés propone elaborar un plan de contingencia que solvente los problemas más urgentes de la salud pública. Esto incluiría un estudio para resolver el problema de saturación del servicio médico legal. Evelyn Matei propone la implementación del programa Atención Primaria de Salud, el cual busca organizar y diversificar los canales de atención, ya sea de manera presencial, remota o a domicilio, esto dependiendo del caso. Además, la candidata plantea la creación de una ficha médica online, con el objetivo de que los pacientes puedan acceder a su información de salud y así poder evitar trámites innecesarios. Por último, Harold May Nichols propone enfrentar los tiempos de espera mediante una mayor capacidad resolutiva y mejorando la experiencia del usuario, enfatizando en la colaboración entre el mundo público y privado, relevando propuestas integrales desde el mundo de la academia. Para estar siempre informado, recuerda visitar cnnchile.com